Así que regresamos al libro de Génesis, al capítulo 16, y en este capítulo 16 nosotros veremos la percepción de Dios. Es un capítulo que nos habla varias veces de lo que Dios percibe. Y déjeme decirle algo que me parece importante. En tiempos de dolor y en tiempos de dificultad, lo más importante no es lo que usted percibe de Dios, sino lo que Dios percibe de usted. Con eso no estoy ninguneando ni desconociendo la importancia que tiene para nosotros en nuestro diario vivir. ¿Qué conocemos de Dios? Es muy sencillo. El cómo usted vive refleja lo que usted cree de Dios. Siempre es así. El cómo usted vive refleja lo que usted cree de Dios. Entonces, lo que nosotros conocemos de Dios debe estar bien fundamentado en la Biblia. Debe ser claro que brota de la palabra propia de Dios. Esta es la revelación de Dios y no hay otra. Solamente aquí está su voz y solamente aquí conocemos quién es Él. Eso es lo que sostiene nuestra vida. Eso es lo que dictamina nuestras decisiones, nuestras emociones, conduce nuestra voluntad y además nutre nuestras esperanzas y nuestros anhelos. Todo brota de aquí, de quién dice Dios que es. Pero en tiempos de aflicción, en tiempos de dolor, es fácil centrarse en uno mismo. Le voy a poner algunos ejemplos y solamente a manera de introducción. No nos vamos a ir de Génesis 16, pero sí le cito el Salmo 10:1. Por ejemplo, dice: ¿por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? Lo que es curioso de los salmos es cuánto nos podemos identificar con los que los escribieron. ¿Cuántas veces no hemos llegado a sentir esto? En tiempos de tribulación, Señor, no parece que estés muy cerca. Ahora, la realidad es que Dios siempre está cerca. La realidad es que Dios es omnipresente. Pero a veces nos centramos tanto en nuestros asuntos, en nuestros problemas, que perdemos de vista la presencia de Dios a nuestro lado. Incluso lo que los teólogos llaman la inmanencia de Dios, la inmediatez de Dios. Dios siempre está cerca. El Salmo 42, recuerda lo que dice también allí acerca de Dios. Bueno, dice: mi alma tiene sed del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? Pareciera que Dios se esconde de ti. ¿Dónde está? Por último, otro ejemplo, el Salmo 88:14 dice lo siguiente: ¿por qué, oh Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? He estado afligido y a punto de morir desde mi juventud. Sufro tus terrores, estoy abatido. Pareciera que en tiempos de dolor Dios está lejos, pero la verdad no es esa. Es más, en tiempos de pecado Dios sigue estando allí. Pero el pecado inhibe e interrumpe, entorpece nuestra comunión con Él. Pero no es que Dios esté lejos. En el capítulo 16 de Génesis, usted tiene un caso sorprendente del cuidado de Dios y de su misericordia mostrada a una mujer. Es muy fácil el bosquejo de este capítulo. A lo mejor se dio cuenta. En el capítulo 16, versículos del 1 al 6, está el enredo humano y pecaminoso. Allí se hizo un triángulo amoroso que ya quisieran los escritores de telenovela una cosa de estas. Y del versículo 7 hasta el versículo 16 es el encuentro del ángel de Jehová con Agar. Bueno, hasta el versículo 14 para ser específicos, y luego el 15 y el 16 es solamente la entrada de Ismael a la familia de Abraham. Está muy sencillo, está fácil de ver las divisiones de este texto. Sin embargo, está lleno de detalles que nos hablan de la profundidad del amor y del cuidado de Dios, incluso para alguien que ni siquiera era la esposa legítima de Abraham. Sus leyes podían haber dicho lo que quisieran, pero Dios planteó y Él diseñó el matrimonio y dijo que una mujer y un hombre lo deberían conformar y nadie más.
y que si se desea tener hijos, debiese ser por medio de los cuerpos de aquellos que integran el matrimonio, pero no por medio de otra persona, como estos lo intentaron hacer. Entonces, en medio de las dificultades, quiero que vea, no es lo que usted percibe de Dios, sino lo que Dios percibe de usted, lo que al final va a marcar una diferencia. Vea el enredo humano y pecaminoso en el versículo 1. Y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz un hijo alguno. Y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Ahora, ¿por qué se menciona esto? Tal parece que, por lo que ya leímos, tal parece que esto pesaba fuerte sobre los hombros de Sarai. El no poderle dar un hijo a Abraham, ese era un peso. ¿Por qué? Bueno, quizá no solamente por su deseo materno, quizá no solamente por el deseo de complacer a su esposo, sino también por lo que Dios le había dicho a Abraham. Recuerda, desde el capítulo 12, el Señor dijo a Abraham, puede que se lo haya dicho desde que estaban en la tierra de Ur, como ya lo hemos examinado en otro momento, o puede ser que esta sea una repetición, pero le había dicho a Abraham que haría de él una nación grande. Para eso se necesitan muchos hijos, por lo menos uno, y a ver si él sí es fértil junto con su esposa y tienen un montón de hijos, para que vayan creciendo en número. Bueno, quizá por eso pesaba sobre Sarai el no haberle dado un hijo a Abraham. Vea lo que dice además en el versículo 2, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. El Señor me ha impedido tener hijos. Y vean lo que dice el versículo 3, y al cabo de 10 años de habitar en Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia. O sea que desde el capítulo 12 hasta este punto ya han pasado 10 años. Y el peso de la infertilidad ha llevado a Sarai a la impaciencia, porque todo tiene raíz en una sola cosa, en la incredulidad. El tiempo se está acabando. Más para Abraham que para Sarai. Sarai de por sí nos dice desde el capítulo 11 en los versículos finales que era estéril. Pero entre más tiempo pasara, obviamente sus cuerpos decaerían y sería más difícil tener hijos. Para ellos esto era entonces ya una misión imposible. Ya iba a ser algo muy difícil. Sin embargo, en el tiempo de Dios, Él estaba todavía esperando que fuera imposible humanamente. En el propósito de Dios, entre más difícil fuera para los hombres, mejor. Así se notaría que había sido por el poder suyo y no por una cuestión humana. Así que, infertilidad, impaciencia, incredulidad. Casi como si nos sentáramos en una sesión de consejería con Sarai y le empezáramos a hacer preguntas. Y nos dijera, es que no he podido tener hijos. Y yo veo como mis siervas, pues tienen a sus hijos y ahí andan los niños y qué bonito, pero yo no puedo. Oye Sarai, ¿y qué hay en tu corazón además de...? Pues es que ya Dios había dicho que iba a ser a mi esposa una nación grande y usted le sigue haciendo preguntas en una consejería bíblica y entonces llega a la raíz del asunto y dice, es que has dejado de creer. Y como crees que Dios se rige solamente por tus tiempos y por tu capacidad de tener hijos, eso te ha llevado a impacientarte. Y como te has impacientado, entonces ahora estás concentrada en tu problema de fertilidad. Pero dice el versículo 1, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Yo se lo advertí. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando Abraham se fue a Egipto? Capítulo 12 de Génesis. Dice capítulo 12 de Génesis, una vez que es descubierto que Sarai sí es esposa de Abraham y no solamente su hermana, dice el versículo 19, ¿por qué me dijiste es mi hermana de manera que la tomé por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Y Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham y ellos los despidieron con su mujer y con todo lo que pertenecía, que además ya se le había multiplicado en Egipto.
Porque una vez que llevaron a Saraí a la casa del faraón, dice el versículo 16, que Faraón trató bien a Abraham por causa de ella y le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. ¿Quién cree que iba allí? ¿Cómo? Pues Agar la egipcia. Versículo 16, capítulo 16, versículo 1, y ahí tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Es probable que esta haya sido una de las mujeres que atendían de manera personal a Saraí. Y ha de haber sido joven, no estaba casada, no tenía familia. Ha de haber sido una jovencita pasada de los 14 años tal vez, rayándole a los 20 por allí, donde Saraí la ocupaba como una de sus ayudantes personales. Y entonces le viene una idea. Ella tenía una sierva y dice el versículo 2, entonces Saraí dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Ella sabía una cosa, que es de Dios el dar hijos. Pero aquí no lo está manifestando como una cuestión de fe, sino lo está manifestando como un reclamo. Y Dios no quiere darme hijos. Él te prometió hacerte una nación grande, pero a mí no me los da. Entonces vamos a buscarle. Vamos a ver cómo le hacemos. Vamos a buscarnos una madre sustituta. Si viviera en nuestros tiempos y siendo rica, a lo mejor yo hubiera pensado, pues vamos a rentar un útero, ¿verdad? Entonces que hagan una fertilización in vitro y que planten el óvulo ya fertilizado, pues entonces que lo planten algo así hubiera surgido, pero en aquellos días no había de eso. Entonces aquí está el plan. Llégate, te ruego, a mi sierva. Eso quiere decir acuéstate, ten relaciones con ella. Quizá por medio de ella tenga yo hijos. Eso nos suena a una locura en nuestros días, pero no era una locura en la mente de los caldeos. Y ellos eran caldeos. Dios los había sacado de allí. Pero ellos conocían el teje y maneje de las cuestiones legales y sociales de la sociedad babilonia de su tiempo. Y en su tiempo esto era legítimo. Si un hijo del patrón, del dueño, nacía de una sierva, pasaba a ser su propio hijo. Es más, si la esposa, según dicen los expertos en el Código Hammurabi, que esto le ha de recordar sus lecciones de secundaria, de historia de la secundaria, en el Código Hammurabi dicen, sí está escrito que las personas nacidas de los siervos, si eran entregadas por la esposa legítima, entonces ella pasaba a ser una segunda esposa sin los derechos de la primera, pero los hijos también eran hijos del esposo legítimo. Lo que Saraí estaba proponiendo era totalmente aceptable en su sociedad, pero no a los ojos de Dios. Lo que esta mujer estaba proponiendo estaba legislado incluso, pero no era parte del plan de Dios. No necesito ir a Génesis 2 para recordarle cuál era el plan de Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y el fruto que salga de ellos, pues son los hijos que Dios ha querido darles. En nuestros días hay todavía mucha falta de conocimiento al respecto de esto, pero un hombre o una mujer que están fuera del matrimonio, ya sea solteros o en alguna situación, que quisieran tener hijos, no deberían usar el cuerpo de alguien más para tenerlos. Esto es algo que debe surgir de la unión entre ellos. Lo que les decía, vamos a rentar un útero, no debería intervenir una tercera parte. Debe ser parte del fruto de ambos. No es el caso de la adopción. Estoy hablando de la concepción. El concebir bebés debe ser como parte de la unión del matrimonio. La adopción es otro tema
y no es lo que estoy hablando aquí. Pero en el plan de Sarai esto era totalmente aceptable en su sociedad, en su mente, en la cabecita de los dos. Esto era totalmente aceptable y viene una frase trágica no solamente para una familia, sino para la humanidad al final del versículo 2. ¿Ya la vio? Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Si usted regresa a Génesis 3, cuando el Señor confrontó a Adán y Eva, le dijo en el versículo 17 a Adán: entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. El orden se invirtió y trajo problemas. En Génesis 3 trajo consecuencias para toda la humanidad. En Génesis 16 trajo consecuencias para una familia y luego para naciones que saldrían de los dos hijos de Abraham. Lo que está ahí escrito, hermanos, es una gran desgracia. No es que los esposos, lo hemos explicado en otros momentos, pero nada más para tratar de no dejar huecos. No es que los esposos no deban tomar consejo de sus esposas, no puedan tomar su opinión. Es que no deben invertirse los roles. Quien aquí tomó el liderazgo de la familia fue Sarai. No le estaba dando una opinión. Y Abraham no ejerció su responsabilidad de líder. Si usted se va al versículo 6, dice, mira, tu sierva está bajo tu poder, a mí ni me metas. En vez de arbitrar, en vez de reconciliar, en vez de llevar a una solución, le dice, si estás tan enojada con tu sierva, pues es tu esclava, hazte bolas con ella, a mí no me metas. Desde el versículo 2, Abraham está renunciando a su liderazgo como esposo, y entonces escuchó la voz de Sarai y dijo, pues sí, igual y sí, esta es la forma en que Dios ha de darme hijos. Él dijo que me va a hacer una gran nación, pero ya llevamos 10 años. Y mi esposa y yo decíamos, ya llevamos 7. Y nada. Y Abraham dice, ya llevo 10 años y nada. Entonces a lo mejor sí es por medio de esta muchacha que debo tener hijos. A lo mejor la voz de mi esposa es consejo divino. Y entonces pues debe ser lo que Dios quiere. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. Escuche, porque aquí hay un contraste y creo que tiene toda la intención de serlo así. Al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, las promesas se estaban cumpliendo. Tú vas a vivir aquí. Todo esto va a ser tuyo. Pero a Abraham se le olvidó. Ya se había acostumbrado. Ya no podía esperar más, a pesar de que Dios ya estaba cumpliendo su palabra. ¿Sí o no? Ya le estaba cumpliendo. Por eso dice, ya llevaba 10 años viviendo allí. Dios le había prometido que iba a vivir allí. Y ahora, simple y sencillamente, dice, pues Dios ya cumplió una parte, a lo mejor yo tengo que cumplir la otra. O quién sabe qué habrá pasado por su cabecita. Dios le había dicho que esta iba a ser su tierra, y aunque ahora ya estaba habitando y estaba siendo próspero, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido por mujer. ¿Sabe qué está diciendo allí? Celebraron una segunda boda de Abraham. No es de que nada más se la llevó ahí escondiditas en la noche y órale, ahí está ya. No, es que la entregó por mujer. Como si Sarai hubiera sido el padre o la madre que entrega a la hija en matrimonio. Así tomó a Agar y se la entregó a Abraham. Contrario a todo lo que Dios decía. Contrario a todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Y de lo cual Abraham ha de haber tenido un conocimiento ya. Y usted va a ver más de esto en lo que Agar de hecho conocía acerca de Dios. Y él se llegó a Agar, versículo 4, y ella concibió.
cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señor. Y el plan, entonces, entre comillas, le salió bien. Ya está embarazada, ya Abraham tiene un heredero, es su hijo. No es el que Dios quiere. Yo sé que Pablo utiliza este capítulo, este hecho en la historia de Abraham para hablar de otras cosas, pero mire, si usted va a Gálatas capítulo 4, va a ver lo que Pablo le dijo a esta iglesia acerca de estas mujeres y de sus hijos. Dice Gálatas 4, versículo 21, decidme los que deseéis estar bajo la ley, ¿no oís la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre, la sierva Agar, la libre Sarai. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Fue un plan carnal, malévolo, pecaminoso, lo que Sarai propuso y que Abraham aceptó. No era el plan de Dios. Y Pablo dice eso. Vino según la carne. Pues que Isaac, ¿cómo surgió? Pues también de una unión carnal, pero no es a lo que se refiere aquí, sino que era parte de un plan malévolo. Dice además, esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos, pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concebís, como Sarai, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Hay un hijo legítimo y un hijo ilegítimo, y Pablo reconoce ese hecho en Génesis 16. El hijo de Agar no era un hijo legítimo en el sentido de que no fue concebido con su verdadera esposa, como es el plan de Dios, y que no es el hijo que Dios le había prometido a Abraham. Este es un hijo que lo único que demostró es que el problema sí estaba en Sarai, no en Abraham. Abraham era perfectamente capaz de tener hijos, pero Sarai no. Pero no era el hijo de la promesa. Y muchos problemas vendrían a partir de esto. Se la dio a Abraham por mujer, y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su esposa. Es decir, cuando se dio cuenta, comprobó que estaba embarazada, entonces menospreciaba a Sarai. Quizá le hacía la vida de cuadritos pensando en que Sarai no era una mujer tan piadosa como ella, ¿verdad? En que quizá por eso Dios no le daba hijos, porque no era una mujer que amara a Dios verdaderamente. ¿Por qué razones? ¿Quién sabe? Lo que sí le quiero señalar allí es que cuando dice miraba con desprecio, es la misma palabra, afligía, que se usó en Génesis 15:13. Serán esclavizados tus descendientes y oprimidos. Dios le estaba diciendo a Abraham la historia del pueblo de Israel. En Egipto van a ser oprimidos, Éxodo 1:12, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. O sea que lo que Agar hacía con Sarai no era nada más de pasar y sobarse el vientre frente de ella. Es que le echaba en cara, es que le decía cosas, es que a lo mejor le hacía maldades y le hacía burla, porque Sarai no tenía hijos y ella ya había concebido en su vientre. Harta de esto, el versículo 5 dice, y Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Hable de pleitos matrimoniales, Recaiga sobre ti mi agravio. Quiere decir eso. La culpa es tuya. Es tu culpa. Yo te entregué a mi sierva y ahora que ya está embarazada, me mira con desprecio. Llamo por juez al Señor entre tú y yo. Esto sí se puso más bravo, ¿no? Ya, ¿cuál juez de lo familiar? O que ya deje de eso. Llamo por juez al Señor, que Él juzgue.
A ver quién hizo mal. Señora, ni diga eso porque usted hizo mal también. Aquí no hay ninguno que se salve. Hay quien le suaviza los términos a Agar porque dice, pues sí, pero es que ella era esclava, ya no tenía remedio. Bueno, ella también sabía, ¿verdad?, que estos estaban casados. Y aunque haya tenido otro tipo de educación, en un momento va a darse cuenta que ella no era ignorante de Dios. Algo ya sabía de Dios. Abraham algo les enseñaba a sus siervos acerca de Dios. La culpa es de los tres. Pero aquí Sarai llama a Dios por juez y no sabe lo que dice, porque verdaderamente Dios no estaba de acuerdo en nada de lo que había sucedido aquí, entre ellos tres. Pero Abraham dijo a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Ah, qué fácil. Este sí nos salió macho mexicano. Nada más embarazó a Agar y ya se deshizo de ella. Es lo que está haciendo. Pues es tu esclava, ¿no? ¿A mí qué me dices? Si te está faltando al respeto, disciplínalo, hazle lo que tú quieras. ¿A mí qué? Espérate. Trae un hijo tuyo. Trae un hijo tuyo. ¿Dónde está el Abraham del capítulo 15 que vimos hace no sé cuánto tiempo? ¿Dónde está el Abraham de fe y que tiene un pacto con Dios? Y bueno, gracias a Dios todos los hombres y mujeres retratados en la Biblia, obviamente en esto que voy a decir, la excepción es nuestro Señor Jesucristo, porque Él no tiene pecado ni defecto, pero todos ellos, la Biblia nos da un recuento muy honesto de sus vidas. Y no son santitos de vitrina, son gente que como usted y yo amaba al Señor y se esforzaba en agradarle, pero que también tenían fallas y debilidades. Y aquí Abraham saca una de las más grandes. Un padre irresponsable, un esposo irresponsable y además un patrón irresponsable. Esta mujer además estaba bajo su cargo. Y si no la debía tratar como esposa, al menos sí como la madre de un hijo suyo. Es con ella lo que mejor te parezca. Y la otra se dio vuelo. Le digo que parece telenovela. Y Sarai la trató muy mal. Y ella huyó de su presencia. ¿Qué le habrá hecho Sarai? No lo sabemos, pero sí una cosa le digo. Esta mujer prefirió irse, y va a ver hacia dónde, en vez de estar soportando el maltrato. Pues qué tan grande era ese maltrato. Quizá hasta el grado de poner en peligro su vida o la de su bebé. ¿Por qué? Pues porque dice que ella se fue, dice, y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto. ¿Qué puede impulsar a una mujer embarazada a irse a un desierto? ¿Usted ha leído, ha visto las historias de latinoamericanos, sobre todo, que quieren llegar a los Estados Unidos y que procuran atravesar el desierto de Sonora y allí Arizona y todo eso? Y usted ha visto cuánta gente muere. Las condiciones imposibles que se viven en un desierto. ¿Qué tan grande era el maltrato de Sarai que esta mujer dice, prefiero irme al desierto, embarazada? ¿Cuántos cuidados tiene que tener una mujer embarazada? ¿Qué estado tan delicado y frágil se convierte en una mujer embarazada? Ahora no podría decir, ay, pero pues quién sabe, igual ya estaba en el primer mes. En el que me diga, no es lo mismo. Hermanas, o es lo mismo el cuerpo de la mujer embarazada que cuando no lo está. Claro que no, claro que no. Es un estado de mucho más cuidado. Pero esta prefirió irse al desierto porque Sarai se dio vuelo, se dio gusto. Si el esposo no le pone límites. Usted ve que el enredo estaba feo, la situación estaba fea. Yo no sé si Abraham y Sarai llegaron a sentir alguna especie de alivio. Ya se fue. Ya me quité una bronca de encima. Quizá eso pensó Abraham. Pues se llevó a mi niño, pero pues ¿qué le hago?
o niña, porque pues quién sabe si ya sabía o no. No había ultrasonidos, así yo creo que no. No sé si ya hayan hecho la pruebita de la aguja en aquellos tiempos que sacan las abuelitas. Piensa en esto. Esta mujer, aún en su estado, prefiere irse. Pero al irse de sus patrones, se va a encontrar con Dios. Y el Dios de sus patrones va a ser ahora su Dios. Y ponga atención en los siguientes versículos a las señas, detallitos que nos dejan ver la relación de Agar con Dios. Versículo 7. Ya pasamos del enredo humano y pecaminoso al encuentro divino. Y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Sur. Ahora, ¿hacia dónde es Sur? Pues hacia el sur, de donde estaba. Para pronto, ¿hacia dónde se dirigía Agar? Se dirigía a Egipto, no tenía dónde más ir. De donde estaba con Abraham, ahora se dirigía a Egipto y entonces se paró en una fuente de agua. Hay quien dice, quizá allí se paró porque ya era su último recurso. Una mujer embarazada caminando en el desierto con los peligros y sin los recursos necesarios para hacer esa travesía y sin la ayuda de nadie, pues debió haber buscado agua. Y el ángel del Señor. Ahora, yo le dije hace rato, en tiempos de tribulación y de problemas, lo más importante no es lo que percibimos de Dios, sino lo que Él percibe de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro consuelo y fuerza para la vida diaria están en lo que conocemos de Dios y lo que Él percibe de nosotros. Nuestro consuelo y fuerza para la vida diaria están en lo que conocemos de Dios y lo que Él percibe de nosotros. ¿Por qué sigo diciendo que lo que Él percibe de nosotros? Porque Dios le va a decir que le ha escuchado, porque ella se va a dar cuenta que Dios siempre le ha visto. Ahora, ¿quién es este ángel de Jehová? Bueno, si usted no lo tiene muy claro, el ángel de Jehová aparece en diferentes momentos en el Antiguo Testamento. Cada vez que apareció este ángel de Jehová, a quien se le apareció, esa persona le identificó como Dios mismo, como un ser divino, no como un ángel. Ahora, por eso dice el ángel de Jehová. Es el artículo definido, él. O sea, hay uno solo. Si dijera un ángel de Jehová, podría referirse a cualquiera de los millones de ángeles que Dios creó. Pero se refiere a el ángel de Jehová. Ahora, la palabra ángel, usted lo sabe bien, quiere decir mensajero. Este es el que trae el mensaje de parte de Dios. Pero cada vez que habla el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, habla como si Dios mismo hablara. No manda a decir, no trae recados celestiales. Habla con la propia autoridad de Dios. Otro detalle importante para hablar del ángel de Jehová es que una vez que el Hijo de Dios se encarnó, Jesucristo, pues, como lo vemos en los evangelios, nunca más vuelve a aparecer el ángel de Jehová en la Escritura. Por tanto, es muy seguro para nuestra interpretación llegar a la conclusión de que cada vez que aparece el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es en realidad una aparición de nuestro Señor Jesucristo antes de venir a encarnarse al vientre de María. Ahora, si usted no me ha seguido muy bien hasta aquí, o si no ha puesto sobre la balanza lo que le estoy diciendo, es que una mujer egipcia, esclava, adúltera, fue encontrada por el propio Señor Jesucristo en el desierto. ¿Qué más grande honor podía recibir esta mujer? Despreciada por sus patrones, pero el Hijo de Dios fue a encontrarla al desierto. De hecho, dice el versículo 7, y el ángel del Señor la encontró junto a la fuente del agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Sur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas?
Yo tengo una aplicación en mi celular, la misma tiene mi esposa, para que no me vaya a tachar de que soy un marido celoso. Mi esposa y yo la compartimos, donde nos compartimos nuestra ubicación, solamente por seguridad. No porque me ande espiando ella a mí, ni porque yo la ande espiando. No es para eso, es solamente para saber dónde está. Entonces yo la abro y le pico allí la R y me lleva exactamente en un mapita a dónde está. Ya el siguiente paso es nada más que me encienda la cámara y me deje ver qué está haciendo. Pero eso ya sería, creo yo, innecesario. Con saber que está en un lugar seguro, en casa de sus padres, o aquí, o en lugares conocidos, con eso me basta. El ángel de Jehová no necesitaba eso. No necesitaba ver a través de una pantallita. Fue y se presentó allí, porque esta mujer necesitaba eso. Ahora, hay unas preguntas allí en el versículo 8, que más bien son retóricas. ¿De dónde has venido y a dónde vas? Es más bien una forma de interrumpirle y de decirle, ¿ya te diste cuenta lo ilógico que es que tú estés aquí? ¿Por qué? Porque no le está preguntando direcciones. De hecho, le dice, Agar, sierva de Sarai, yo sé de dónde vienes. Sé quién eres y con quién deberías estar. Entonces la pregunta allí en el versículo 8 es más bien una forma de decirle, este no es tu lugar. ¿Qué haces aquí? Además, dice, ella respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. El ángel del Señor le dijo, note cómo habla con autoridad, vuélvete a tu señora y sométete a su autoridad. No, aquí no hay una historia de buenos y malos. Aquí no hay una blanca palomita que ha sido abusada por otros. Aquí los tres pecaron. Tú abusaste de tu lugar y de tu bendición al estárselo restregando a tu señora. Tú además, aunque el plan era totalmente pecaminoso, pero tú además accediste. Aquí no hay buenos y malos. Y tu lugar está allá. ¿Cómo? ¿Cómo es que el ángel del Señor, cómo es que el Hijo de Dios, Cristo mismo, podría estar regresando a una esclava a su esclavitud? ¿Por qué no la liberó? Y le dijo, no, de ahora en adelante serás señora también de tu casa. ¿Y por qué la regresa a la esclavitud? Bueno, porque bajo ese sistema ella estaría mejor protegida que andando sola en el desierto. Porque estaba cuidando de ella. ¿A dónde vas? ¿A Egipto? ¿Y de qué vas a vivir? ¿Tan siquiera llegarás? ¿Una mujer embarazada atravesando el desierto? El ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Y le tengo otros detalles. Esta es la primera vez que aparece el ángel del Señor en toda la Biblia. ¿Y apareció a quién? A una mujer egipcia, esclava, adúltera. Es la primera vez. Qué gran privilegio y qué gran muestra de misericordia. No solo eso, es además la primera vez que se va a anunciar el nacimiento de un niño. Solamente Ismael, solamente Sansón, Juan el Bautista y el Señor Jesucristo fueron anunciados. Qué alto privilegio se le está dando a esta mujer. Voy a multiplicar tu descendencia. Pues ¿qué no? Eso es lo que se le había prometido a Abraham. ¿Por qué se le promete esto a esta mujer? Es una mujer abandonada en el desierto, atravesando el desierto sola. Y lo que se le está diciendo es, vas a sobrevivir hasta ver a tu hijo nacer. Y tú vas a ver que tu hijo se va a convertir en un montón de gente. Le está garantizando vida a una mujer que probablemente estaba ya pensando en la muerte, en pleno desierto. Cuánta gracia hay en estas palabras. Pasamos tan de rápido. No pase de rápido, porque el versículo 11 además dice, además, el ángel del Señor le dijo, además, como si ya hubiera sido poco. Además, es la cuarta ocasión que se enfatiza, es el ángel del Señor, es la cuarta vez que aparece
ese título. He aquí has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. ¿Qué quiere decir Ismael? Ahí dice abajo en su Biblia, ya lo vio en la referencia, Dios oye. Oh, ahí está uno de los detalles que yo le decía acerca de Agar. Dios oyó a Agar. Esta manifestación del Hijo de Dios no fue solamente porque sí, sino porque de alguna manera ella había estado invocando la ayuda de Dios, quizá durante todo su peregrinaje en el desierto. ¿Cuánto tiempo estuvo en el desierto? ¿Quién sabe? Pero en el tiempo que lo haya hecho, ella invocó el nombre de Dios y Dios oyó. Dios fue quien le dijo, fue el Hijo de Dios quien le puso nombre a Ismael. Llámale Ismael, para que siempre te acuerdes que Dios te oye. Vaya que si necesitamos saber que Dios nos oye en tiempos de angustia. Has concebido, darás a luz, vas a llegar hasta el alumbramiento. Le está garantizando vida. Le está garantizando protección. Y él será hombre indómito como asno montés. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará al oriente de todos sus hermanos. Ahora, hermanos, si a usted le parece poca cosa que diga aquí, y sí, y va a nacer, y va a crecer, y se va a desarrollar, pues piénselo doble, porque ya lo he dicho en otros momentos, que cuando hablamos de la tasa de natalidad, todavía hasta hace algunos años, hasta hace algunas décadas, ¿qué decían los abuelitos? Pues quién sabe si se logre, ¿eh? Ya nació, pero ahora hay que ver que se logre. Es decir, que tome fuerza y que sí vaya a desarrollarse. La tasa de mortalidad entre neonatos era muy grande, y en aquellos tiempos también, y era tal vez hasta más. Pero Dios le dijo, este niño va a nacer, va a ser un niño, le vas a poner nombre varonil, y además va a ser como un asno montés, y eso no nos suena muy bonito. Te diga, su hijo va a ser como un asno montés. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué le dice que como un asno montés? Bueno, es la figura que en otros textos de la palabra del Señor se asemeja a un animal de guerra. Este va a ser un guerrero, y por eso dice, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. ¿Sabe qué pueblo nació de los ismaelitas? Sí, por ahí lo dijeron. Los árabes. ¿Sabe qué pueblo nació de Isaac? Los judíos. Y aunque por siglos estuvieron más bien como que contemplándose sin hacerse mucha guerra, a lo largo de toda la historia estas naciones han vivido en conflicto, y todo surgió en la idea de Sarai. Y todo surgió de un problema matrimonial de infertilidad, que lo que mostró fue impaciencia, y la raíz de todo eso era incredulidad. Se nos está acabando el tiempo y Dios no ha actuado, hay que hacer algo. Y cuando el hombre le quiere, según ayudar a Dios, lo único que hace es provocar desgracias para sí mismo y para los suyos, y así fue en el caso de la familia de Abraham. Las presiones de la vida y las presiones del mundo nos pueden llevar a tomar decisiones precipitadas y querer arreglar las cosas con nuestra propia mano y con todo lo que nosotros podamos hacer. Pero ¿qué cree? Eso lo único que va a traer es más desgracia y dolor. En realidad, lo que esta familia necesitaba era confiar en Dios. Porque a lo mejor ya se habían acostumbrado a vivir en Canaán, pero Dios estaba cumpliendo sus promesas, por eso vivían en Canaán. A lo mejor ya se les había hecho cosa natural ver que Dios les prosperara, pero Dios les había prometido eso. Y ahora la promesa que faltaba no era para ellos tratar de arreglarla. Vea lo que dice el versículo 13. Y Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado: tú eres un Dios que ve.
porque dijo, estoy todavía con vida después de verle. El otro día hicimos un ejercicio en una de nuestras clases, en la clase de doctrina, y decíamos, hay que ubicar las doctrinas que están en el texto. ¿Qué doctrinas ve aquí? No me las responda, le voy a ayudar. Agar llamó el nombre del Señor. Tú eres un Dios que ve. Dios ve. El Señor ve. Y sabe exactamente dónde están. A veces cuando mi esposa toma algún Uber, me manda a compartir su viaje. Y ahí voy viendo yo el carrito cómo se mueve. Así lo hace Dios, pero con todas las personas. Y así tiene cuidado de Dios con sus hijos. Él sabe dónde están y los ve. Ahora, la frase va más allá. No es de que eres un Dios que me ve. La frase es un Dios que está al pendiente de mí, que siempre cuida de mí. Vaya, gracias a Dios, en esta iglesia han llegado muchos bebés. Y me he fijado cómo hacen los papás cuando empiezan los niños a caminar. Hayan atrás de ellos y no les pierden la vista, y menos si van a acercarse a las escaleras. Porque están al pendiente. Eso es lo que está aquí. Eso es lo que dice Agar. Pues yo andaba en el desierto. Tu hombre escogido anda lejos, pero tú cuidas también de mí. Tú me ves. Por eso le decía, ¿qué percibe Dios de nosotros? Bueno, Dios oye. Ismael. Dios ve, cuida. ¿Habrá algo más? ¿Estoy todavía con vida después de verle? ¿Cómo es posible que siga yo viva si me he encontrado con Dios? Siglos después diría el profeta Isaías, ay de mí, que estoy muerto, porque han visto mis ojos al Rey. ¿Qué sabía Agar de la santidad de Dios? Que dice, ¿cómo es posible que yo lo haya visto y haya platicado con Él y siga viva? Si Él es un Dios santo. No habla aquí de la santidad, pero en el resto de la Biblia sí vemos eso. Por eso se llamó a aquel pozo Beer Lahai Roi. Dice allí otras Biblias, el pozo del viviente que me ve. Este es un Dios vivo. ¿Cómo sé que está vivo? Porque me escucha, porque me ve, porque me habla, porque está al pendiente de mí. Bueno, el Salmo 115 dice lo siguiente: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones, ¿dónde está ahora su Dios? ¿Se acuerdan? Empezamos preguntando esto. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Pero nuestro Dios hace lo que quiere. Y Agar podría decir, y mi Dios me oye, me ve, me habla y cuida de mí. He aquí extrae entre Cades y Bered, lo que le digo, se desplazó hacia el sur como yendo hacia Egipto. Y Agar le dio a luz un hijo a Abraham, o sea, regresó. Y Abraham le puso el nombre de Ismael, o sea, Abraham pues no le quedó otra más que obedecer lo que Dios había dicho, se llamará Ismael, al hijo que Agar le había dado. Y Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael, y todavía le faltaban varios más para que naciera Isaac. Pero quizá aprendió un poco de la lección. El conflicto que empezó aquí en el capítulo 16 se va a extender en el capítulo 21. Y va a ver cómo Ismael maltrata a Isaac. Y entonces ahí sí es tiempo de echarlos. Pero aquí fueron recibidos otra vez en la familia. Y algo que es de notar es la percepción de Dios. Lo que Dios percibe.
Yo no sé en qué situación usted se encuentre, o alguien quizá que usted conozca. Quizá esto no es nada más para que usted lo atesore en su corazón, quizá esto es para que usted se lo lleve hoy y se lo comparte a alguien más, pero la situación en la que esté esa persona, Dios ve, Dios conoce, Dios escucha, Dios conocía a Agar. A veces los creyentes somos muy reacios y pensamos que después de caer en pecado, entonces hay que demostrar como que por un tiempo, pues que ya le estoy echando ganas y entonces el Señor me aceptará. Eso se llama legalismo, eso se llama tratar de ganarse el amor de Dios por medio de mi desempeño. Mire esta mujer, ¿qué había hecho ella? ¿Qué méritos tenía? Y aún así recibió uno de los privilegios, fue una de las personas más privilegiadas en todo el Antiguo Testamento de encontrarse con el Hijo de Dios cara a cara, o más bien de haber sido encontrada por el Hijo de Dios cara a cara. Nuestra fuerza, nuestro consuelo para la vida diaria está en lo que conocemos de Dios y en lo que Él percibe de nosotros. Él percibe nuestras oraciones, las escucha. Él conoce nuestros caminos, sabe dónde y en qué circunstancias estamos. Él percibe todo de nosotros, aunque no siempre nosotros en medio de esas circunstancias le podemos percibir a Él. Y por eso hay tanta gente en la Biblia que preguntaba: ¿y dónde estás, Dios? ¿Dónde quedó el Dios y ahora dónde me iré a refugiar? Nada de eso importa, lo que importa es que Dios sí sabe dónde estás y que Él ha escuchado todas tus oraciones y que Él conoce tus pasos y que además te ha hablado a través de su palabra. En eso está verdaderamente nuestro consuelo y fuerza, en saber que Él percibe todo lo que hacemos y lo que pensamos y lo que sentimos. Vamos a orar. Padre, gracias porque aún de un conflicto matrimonial, de un trío allí amoroso, pecaminoso que encontramos en este capítulo 16, hay un gran recordatorio de tu misericordia, tu amor, tu cuidado para con los tuyos. Lo importante es que tú sí nos escuchas. Y aunque a veces por las lágrimas no te podemos ver, como dice la canción de Lidiana, tú sí nos ves. Y tú sí ves nuestras lágrimas y escuchas nuestras oraciones y sabes exactamente lo que está pasando. Y en tu tiempo y en tu soberana voluntad harás lo que es mejor. Ayúdanos a confiar, a no impacientarnos, Señor, sino a esperar tus respuestas a nuestras oraciones. Amén.